Turno ahora para la ponencia inaugural, estereotipos y modelos de violencia de género en la juventud, repercusión en los medios de comunicación, a cargo de doña Rita María Radel Philip, del Centro de Investigaciones Feministas y de Estudios de Género. Presenta la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, doña Silvia Oñate. Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos los que estamos hoy aquí en este quinto Congreso contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo, en primer lugar, quiero felicitar, como no puede ser de otra manera, a la Consejería de Justicia Interior y a la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas por convocarnos de nuevo un año aquí en este magnífico Congreso que ya es una referencia nacional e internacional. Hoy nos hemos dado cita aquí aproximadamente unas 1.300 personas, 1.300 personas, hombres y sobre todo mujeres que trabajamos por y para la igualdad y contra la violencia de género. Por eso yo, aprovechando la energía y el compromiso de tantas aquí mujeres y personas y hombres presentes, yo quería empezar este congreso, esta mesa, mostrando nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y nuestra fuerza, la fuerza de las 1.300 personas que estamos aquí, para mandársela a todas las mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia de género, a las que ya no están porque desgraciadamente el machismo las asesinó, y a todas y a todos los que trabajáis diariamente contra esta lacra, de verdad mi reconocimiento, mi apoyo y todo mi ánimo. Igualmente, mandar un reconocimiento a las mujeres con discapacidad auditiva y a las compañeras que van a estar trabajando todo este congreso para que también la información y el conocimiento y la participación que aquí se vaya a trabajar también les llegue. Por lo tanto, es un enorme placer participar en esta mesa redonda sobre estereotipos y modelos de violencia de género en la juventud, con su especial repercusión en los medios de comunicación. Una mesa redonda para la que contamos con una ponente de excepción, Rita Radel Philip, cuya experiencia es conocida, cuya experiencia es extrema, cuenta con un extenso currículum y su compromiso y su capacidad investigadora y divulgadora es incuestionable. Rita es catedrática de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, donde dirige el Grupo Interdisciplinar de los Estudios de las Mujeres en esta universidad, un grupo pionero en la investigación sobre educación y género. Además de socióloga, nuestra ponente de hoy es psicóloga y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Darmstadt y de Frankfurt, las dos en Alemania. Es presidenta del Comité de Investigación Nacional de la Federación Española de Sociología. Y además de todo ello, Rita tiene numerosas publicaciones, libros, artículos científicos y artículos de divulgación. Un honor poder presentar a Rita, además, porque en esta mesa vamos a hablar de un asunto de crucial importancia en la sociedad de las mujeres. Vamos a hablar, en definitiva, de igualdad. Vamos a hablar de mujeres, mujeres que merecen una vida libre de violencia y de miedo, una vida sin opresión, sin sumisión, sin discriminación. En definitiva, una vida digna y en igualdad. Sabemos, y lo sabemos bien, que el siglo XXI tiene que ser el siglo de las mujeres. Es el tiempo para la igualdad, y Rita nos va a hablar de todo esto y de cómo, además, los medios de comunicación son agentes socializadores clave, agentes socializadores que se pueden convertir en un instrumento eficaz para la transmisión y sustento de toda forma de desigualdad y violencia, y esto es lo que tenemos que combatir, pero que por otra parte también pueden ser unas poderosas herramientas para lograr la equidad social, para potenciar el liderazgo de las mujeres y para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de que la violencia de género es una lacra social que juntas y juntos tenemos que desterrar de todos los ámbitos y en particular, como marca este congreso, del ámbito de la juventud. Cada uno de nosotras, cada uno de nosotros en su ámbito de actuación y con el compromiso de los medios de comunicación, estoy segura que conseguiremos combatirla y erradicarla. Vamos a hablar de las TICs, de esas tecnologías de la información y de la comunicación que han permeado nuestra realidad cotidiana, que están transformando nuestras vidas, que nos adentran en un nuevo paradigma y que sin duda se han convertido en un nuevo medio de relación
no solo de comunicación y de información, sino de relación. Así las hemos acuñado desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Nos ha dado por llamarlas las TRICs, tecnologías de la relación, la información y de la comunicación. Y son estas TRICs las que tienen que convertirse en un vehículo impulsor y transmisor de la igualdad. No podemos dejar pasar la oportunidad que ellas nos ofrecen, pero tenemos que ser capaces de frenar todo mal uso en las TRICs, todo uso que manifieste violencia de género, que manifieste machismo y que manifieste sexismo. Lo tenemos que hacer por nosotras y sobre todo lo tenemos que hacer también por las generaciones más jóvenes, por nuestros chicos y nuestras chicas más jóvenes, que tenemos que hacerles llegar a través de estas tecnologías que son su lenguaje nativo, toda esa transmisión de valores igualitarios y no sexistas para los que trabajamos. Yo, sin más, un enorme placer darle la palabra a Rita y estamos todas dispuestas, todos dispuestos a aprender contigo. Gracias, Rita. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, por esta presentación tan cariñosa, diría yo. Y bueno, también pues buenos días a todas las personas que están aquí presentes, o sea, son mayoritariamente mujeres, como suele ser habitual, ¿no? Pero también saludo, como no, pues a los hombres que también aquí están presentes, porque es un tema que desde luego va también con ellos, ¿no? Quisiera dar las gracias, como no, a esta invitación por parte de la Junta de Andalucía, concretamente por parte de la Dirección General, ¿no? Y bueno, pues este congreso tan numeroso, tan importante, pues que se ve ya que va en la 5ª edición y que, bueno, pues también esperemos que en esta edición pues vaya a tener el mismo éxito y el siguiente, pero después me imagino que en algún tiempo pues que no haga falta ya que se convoquen este tipo de congresos. También eso sería un deseo, como no. Quisiera también aprovechar, como no, para felicitar a las premiadas, a las mujeres premiadas, pues aquí ahora mismo, investigadoras, por sus trabajos de investigación y por sus trabajos también de información, ¿no? Todas las premiadas, pues muy enhorabuena por, desde luego, dedicar sus esfuerzos también a este tema y sobre todo pues para intervenir de modo que se erradique, como no. Este es el deseo, creo que de todas las personas que estamos aquí. Aquí en el presente contexto, o sea, volviendo ya a lo que es el tema que me toca exponer, estereotipos y modelos de violencia de género en la juventud, repercusión de los medios de comunicación en este marco de este congreso. Bueno, que por otra parte se refiere particularmente a la violencia en adolescentes, entornos educativos y comunicativos, una temática que apunta al significado de los medios de comunicación en lo referente a su influencia en la violencia contra las mujeres. Su violencia que, por otra parte, alude claramente a su función socializadora, es decir, que inciden bueno, pues en una socialización, socializan a las personas en cuanto pues, a esa temática que nos ocupa aquí, ¿no? Aspectos centrales que vamos a abordar, pues el significado de los medios de comunicación en lo referente a su influencia en la violencia contra las mujeres, como acabo de decir, ¿no? Y concretamente, pues como comenté ahora mismo, pues su fuerza socializadora en relación con tal violencia contra las mujeres. Más concretamente voy a centrarme, esto es el propósito particular pues de mi exposición, en la función ideológicamente regresiva de los medios y nuevos medios tecnológicos de la comunicación, o sea que no los medios, no solamente los medios habituales, sino que también aquí ya se comentó hoy por la mañana, se hizo mucha alusión ya a lo que son los nuevos medios tecnológicos de la información y de la comunicación, o sea, Internet, digamos, pues Facebook, las redes sociales, todo digamos, pues todo ese tipo
de tecnologías, de las cuales también a lo largo del Congreso, ya como ustedes han visto en el programa, se va a hablar, ¿no? Entonces, esa tesis o esa visión acerca de la función ideológicamente regresiva de los medios y nuevos medios tecnológicos de la comunicación para con los roles de género. Y además aquí, bueno, pensamos que esa función ideológicamente regresiva tiene su particular, digamos, incidencia en la propia violencia y la generación, diría yo, de la propia violencia contra las mujeres. Concretamente, bueno, voy a seguir mi ponencia hablando en primer lugar de la violencia contra las mujeres y de los medios de comunicación. En segundo lugar, me centraré en el punto socialización, género y función ideológicamente regresiva de los medios. Y en tercer lugar, presentaré algunos datos empíricos de investigaciones referentes al medio televisivo concretamente, pero con alusión también a los nuevos medios tecnológicos de la comunicación. La tesis principal de la cual partimos en nuestras investigaciones y en el contexto que nos concierne en estos momentos, dice que, en definitiva, los medios de comunicación modernos no solo son productores de la información, que lo son, evidentemente, todo el mundo suscribiría este enunciado, pues en los casos de la violencia contra las mujeres, sino que realmente producen, o sea, inciden en la producción de una violencia simbólica contra las mujeres a través de la subrepresentación de las mujeres, un falso superprotagonismo masculino en los mismos medios y la transmisión de estereotipos. Y son precisamente estos elementos que muestran, de lo que yo comentaba antes, esa función ideológicamente regresiva de los medios para con los roles de género. Voy a centrarme entonces ya en este primer punto, violencia contra las mujeres y medios de comunicación, que es por otra parte el término que también aquí aparece en el Congreso y que me alegré porque es un término mucho más conciso que el propio término violencia de género. Pero bueno, no voy a entrar ahora en cuestiones conceptuales, ni mucho menos, pero creo que apunta realmente a lo que es la cuestión central, que es una agresión exclusivamente por sus especificidades contra las mujeres, ¿no? Para una mayor dilucidación de nuestra posición teórica con respecto a modelos y formas en violencia, si cabe, haremos especial hincapié en la definición ofrecida en su día por Johan Galtung, ¿no? Este autor distingue entre violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, y elabora una tipología de 8 subtipos de violencia y 4 tipos de necesidades básicas con respecto a la violencia directa y estructural. Diferencia entre, por una parte, necesidades de supervivencia. Si se niegan esas necesidades, el resultado es la muerte y la mortandad. Habla, en segundo lugar, de necesidades de bienestar. En el caso de negación de estas necesidades, estamos hablando de miseria tremenda que supone esto para las personas afectadas. En tercer lugar, cita necesidades de identidad y de significado. La negación, según él, consiste en una alienación de las personas, en una distorsión de lo que realmente son, llega incluso hasta una pérdida de noción en torno realmente a lo que es su identidad. Y, en cuarto lugar, habla de necesidades de libertad. La negación aquí, en este caso, evidentemente, consiste en la represión, en una represión tremenda de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues basándose en esta diferenciación entre las necesidades, el autor precisa que la violencia directa es un hecho que identifica pues a un autor, digamos, de forma directa, lo sufre una persona de forma concreta y, bueno, pues es lo que normalmente nosotros conocemos o a lo que hacemos alusión cuando hablamos de la violencia. Pero también nos habla
En tercer lugar, su tercer tipo de violencia es la violencia estructural. La violencia estructural, según este autor, que aplica su análisis al fenómeno de la violencia en general, claro está, no al contexto de género, que ahí lo aplicamos nosotros, pues es un proceso. Dice que es, o sea, la violencia directa son hechos concretos, diríamos, ¿no? En el caso de la violencia estructural estamos hablando de un proceso que es consustancial a la propia estructura social, presente en la explotación y marginación de las personas, y presente pues, en la negación de las necesidades básicas, diríamos, en este caso, pues a las personas de forma general, y bueno, si lo aplicamos pues, al colectivo de las mujeres en particular, ¿no? Y después nos habla, en tercer lugar, de la violencia cultural. La violencia cultural dice que es un fenómeno invariante, es una constante, podríamos decir, una permanencia, permanence, como diría en inglés, ¿no? Inherente a cualquier aspecto de una cultura que se puede utilizar para legitimar la violencia en su forma directa o estructural, ¿no? Bueno, la violencia cultural, en este caso, ¿no? Pues se puede utilizar para legitimar la violencia en su forma directa o estructural, ¿no? Con lo cual tiene unas raíces profundas y sus formas perduran bajo las mismas apariencias culturales específicas durante tiempos muy largos, durante espacios de tiempo muy largos. Este último tipo de violencia incluye las legitimaciones, representaciones culturales y sus representaciones simbólicas respectivas. Mientras que las acciones de violencia corresponden, como decíamos, en efecto, ¿no?, a la violencia directa, la violencia estructural actúa de modo sutil bajo las formas diversas del ejercicio de poder y de la dominación social, política, económica, etc., estando presente a menudo, según nuestra apreciación, de manera irreconocible e encubierta. Tal y como aduce el autor, las interacciones y combinaciones entre estos tres tipos de violencia son múltiples, entre sí componen ciertamente un triángulo vicioso de violencia, como él dice, en el contexto del cual, desde cualquiera de sus elementos, se puede transmitir la violencia fácilmente a otro. Aplicando este modelo de análisis al tema singular que constituye el núcleo central de las reflexiones en el presente marco, podemos perfilar nuestra argumentación acerca de la tesis de que la violencia ejercida contra las mujeres es realmente una violencia estructural sexista. Es decir, constituye un fenómeno socioestructural que actúa usando infinidad de elementos culturales diversos en los múltiples ámbitos social, científico, económico, político y laboral. Se trata de un tipo de violencia fundamentado en unas definiciones de género verticales que implementan a su vez unas interrelaciones caracterizadas por el ejercicio de poder y de dominio de un género frente a otro, en una estructura social concreta. El modo cultural y estructural de fondo corresponde al androcentrismo en todas sus facetas. El androcentrismo, o también, bueno, pues aquí se usaba antes el término patriarcado. En definitiva, el modelo de fondo es un modelo absolutamente centrado en el modelo de superioridad del varón. La dimensión cultural y estructural de la violencia ya no solo tiene a su servicio unos mecanismos simbólicos aislados, sino todo un entramado de elementos simbólicos vinculados a instancias que de modo aparente se encuentran alejados de contenidos ideológicos precisos, pero que ejercen una fuerza ideológica tal que garantizan la reproducción eficaz de la estructura androcéntrica de fondo.
Tal es el caso, precisamente, a nuestro parecer, de los medios de comunicación de masas modernos. Los medios de comunicación de masas modernos y los nuevos medios tecnológicos de la comunicación e información, ¿no? Como decía antes, pues, aparte de la televisión, Internet, los videojuegos, la red, como decía, pero también, bueno, pues, las nuevas redes sociales, ¿no? En fin, a ellos les corresponde aquí un lugar preferente entre estas instancias, puesto que operan simbólicamente con modelos que reproducen y ejercen sutilmente una violencia simbólica contra las mujeres, a través de formas múltiples, sirviéndose, y ese es realmente, pues en este caso, la cuestión, si cabe, más grave, de elementos culturales y sociales aceptados y aparentemente correctos y neutrales. Por ejemplo, ¿no? A través de la representación tradicional de los roles de género, ¿no? Pues de la subrepresentación de las mujeres en los medios, no aparecen apenas digamos, con significancia o pues, en sus roles de protagonismo social. El falso superprotagonismo masculino, constantemente repetido, los medios están constantemente dominando los varones, y la transmisión de comportamientos estereotipados que no corresponden ya a la realidad plural existente, ¿no? El androcentrismo, pues, aporta la legitimación cultural y estructural de la violencia directa y la justificación ideológica de las normas de acción para perpetuar la discriminación de las mujeres y mantener la verticalidad de las relaciones intergénero. Entonces, en este sentido, pues, tal y como decía, pues la dinámica de los medios es tremendamente nefasta en la generación, producción y reproducción mismamente de la violencia contra las mujeres. Está directamente vinculada con la misma. Hablaremos ahora, a continuación, bueno, si me permiten un poco de agua. ¿De qué tienen que ver entonces estos aspectos con la socialización, el género y la función regresiva de los medios? Desde la óptica de la socialización humana, los medios, ¿no? Bueno, pues inducen a la construcción de la realidad social circundante, facilitan al mismo tiempo las herramientas para la interpretación del significado mediático y inciden también al mismo tiempo, que eso es una relación dialéctica indudablemente en este caso, pues las herramientas para pues, la interpretación del significado mediático y también al mismo tiempo pues reproducen, como no, los propios contenidos, ¿no? Con la mirada puesta en la investigación mediático-feminista, pues diferenciamos distintos enfoques acerca de cómo explicar, ¿no? Esta dinámica constructora, ¿no? De la que estamos hablando, de los medios de comunicación, ¿no? Al respecto, diferenciamos o existen diferentes posiciones. Por una parte, bueno, pues existen posiciones que defienden pues que los medios lo único que hacen es en realidad reproducir lo que existe en la sociedad, reproducen los estereotipos existentes, podríamos decir, ¿no? Bueno, es una postura teórico-feminista bastante extendida y que, en definitiva, hablan de una función realmente, en este caso, bueno, pues de los medios que, como meros, podríamos decir, transmisores, ¿no? Neutrales de contenidos.
Por otra parte, existen posiciones, en segundo lugar, que sostienen que la situación de las mujeres en los medios está estrechamente vinculada a la subrepresentación de las mismas en las redacciones y en los puestos directivos. Bueno, pues una investigadora holandesa que es Lisbeth van Zonen es la que particularmente insiste en esta visión. También existen posturas teóricas que hablan ya abiertamente de una función regresiva de los medios con respecto, pues, digamos, a las informaciones que nos dan en relación, pues, con la realidad social que afecta en este caso a las mujeres. Y hay, bueno, pues, una autora conocida en el contexto español es Concha Faguaba, ¿no? Los medios muestran una función, esta es nuestra posición, realmente ideológicamente regresiva para con los roles de género. ¿Por qué? Porque no llegan a retratar a las mujeres con las funciones sociales que realmente ya desempeñan en la propia estructura social. Concepción que en este caso nuestro corresponde a una visión teórico-constructivista, interaccionista. No sé qué pasa con la tecnología, me tengo mucho respeto. Bueno, pues esta función, diríamos, constructivista, interaccionista, sepáratelo un poquito. No sé, pero es siempre... Bueno, en definitiva, la capacidad, una visión teórico-constructivista, interaccionista, insiste particularmente en la capacidad socializadora de los medios que surge mismamente de la transmisión de significados, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que los medios de comunicación en absoluto representan... ¿Sí? Ah, ¿es algo aquí? ¿Va? ¿No? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, asusta, ¿no? Además tengo el aparato muy cerca, no vaya a ser. Bueno, pues nada, disculpen por favor, ¿no? Bueno, en suma, en realidad y en relación con el rol femenino, pues pensamos que los medios y los nuevos medios tecnológicos de la comunicación y de la información en absoluto pues representan de forma neutral a los fenómenos socialmente importantes. Esto es una cuestión que no se puede entender en el sentido psicológico, hay que entenderlo desde luego en el sentido estructural, ¿no? Ni tampoco siguen operando con unos estereotipos por razones de un retraso ideológico, ¿no? Porque, bueno, pues a tenor, digamos, de una dinámica social más avanzada. Nos resulta impensable que efectivamente esto sea así. Por el contrario, sugieren que los medios cumplen efectivamente esa función ideológica que favorece el mantenimiento de unas estructuras de poder que en el caso del rol femenino es una función ideológicamente regresiva, ya que las mujeres no llegan a ser retratadas en la comunicación mediática con las funciones sociales que realmente desempeñan. De modo más claro, los medios de comunicación de masas y los nuevos medios tecnológicos de la información y de la comunicación inciden en la reproducción y producción de una realidad social mediante la transmisión de elementos falsos y trastocados en relación a los roles de género. Estas aseveraciones se sitúan en una línea epistemológica que rompe con esta mera crítica representacionista y que defiende, tal y como nosotros decíamos antes, una visión constructivista, interaccionista en cuanto pues, a la influencia de los medios de comunicación, sobre todo bueno, pues, en el caso de jóvenes o de niñas y niños, pero también en el caso
de las personas mayores, ¿no? Mantienen realmente en las imágenes, en la conciencia de las personas, pues una visión acerca de los roles de género tremendamente estereotipados, ¿no? En este sentido, pues hablando del propio concepto de estereotipos, ¿no? ¿Qué significa estereotipo? Recordando un poquito, el concepto estereotipo pues, se refiere, en nuestro contexto, a los comportamientos y expectativas de roles rígidamente definidos, que se basan a su vez en pautas y normas y valoraciones tradicionales, si cabe, y esencialistas. En el caso nuestro, en relación con la conducta y los roles de género femenino y masculino, los estereotipos apuntan realmente a unas definiciones y modelos de comportamiento de género rígidamente diferenciales, digamos, con respecto a las actividades, o sea, tareas, funciones, percepciones, valoraciones y expectativas. En este caso nuestro, concretamente, para las mujeres y para los hombres, ¿no? Y estos estereotipos, estas pautas, digamos, estas expectativas, funciones, tareas efectivamente, rígidamente definidos, determinan a su vez, ¿no? Bueno, pues, o dominan, mejor dicho, en todas las esferas sociales, la conducta y las expectativas de conducta de las personas. Abundando en esta cuestión, se evidencia que unas imágenes ajustadas a la realidad tendrán un efecto socializador distinto que unas imágenes falsas, ¿no? En concreto, y referente a nuestro tema, no es lo mismo que se dé una representación falseada mediante la sobrerepresentación masculina y la subrepresentación femenina de los medios. Desde una óptica de la socialización humana, la comunicación mediática implementa y mantiene una visión anclada en un dominio masculino, omnipresente, como decíamos, en todas las representaciones e informaciones, a pesar de que la propia realidad social muestra unos parámetros distintos acerca del protagonismo social de mujeres y varones, ¿no? Y en este caso, bueno, pues reproducen pues, a través de esta función ideológicamente regresiva, en lo concerniente al rol de género femenino, sobre todo, pues sistemáticamente los estereotipos androcéntricos en cuanto a los roles de género, pues en la conciencia colectiva, por utilizar aquí un término ya clásico, bueno, pues de un autor como es el autor sociológico Durkheim. Partimos, no obstante, de un enfoque de reconstrucciones activas, un enfoque teórico de reconstrucciones activas en lo relativo a los medios de comunicación. Esta postura interaccionista, aunque procede, digamos, del campo de la interacción directa entre sujetos, nos permite, no obstante, ver que a pesar de todo, pues el proceso de la socialización humana posibilita también procesos de transformación en cuanto a esa dinámica mediática de la cual estuvimos hablando en estos momentos. Es decir, la función ideológicamente regresiva con los medios pues tiene un efecto tremendamente negativo, pero esa visión, ¿no? reconstructiva, que entiende que los sujetos son ante todo sujetos activos, ¿no? Que intervienen también de forma activa pues en la reconstrucción de la propia realidad y de los contenidos mediáticos, ¿no?
Entonces, en el caso de que existan unas condiciones socioeducativas, podríamos decir, adecuadas para los sujetos, también pueden proceder a interpretaciones y esbozos roles propios y pueden efectivamente romper esa dinámica negativa, esa dinámica pues, de esta función ideológicamente regresiva de los medios, de lo cual hablaré un poquito más adelante. En este caso ya estamos adelantando, estamos hablando ya de la importancia de la educación como mecanismos para prevenir y atajar la dinámica, esta dinámica anteriormente explicada, ¿no? Y con esto realmente romper, ¿no?, esta función de los medios en cuanto al mantenimiento y la producción de la violencia contra las mujeres y de las verticalidades intergénero, ¿no?, que sostienen, tal y como estaba defendiendo, tanto en el plano de la violencia directa como en el cultural, estructural y el simbólico, realmente pues, esta cuestión de la violencia contra las mujeres y sobre todo en el grupo de las y los jóvenes, ¿no? La fuerza ideológicamente regresiva de los medios genera una violencia simbólica para con el rol social de las mujeres. Por una fuerte representación sesgada de las féminas, ellas no son representadas a través de las múltiples funciones que desempeñan de modo real en la sociedad. En cambio, la dinámica mediática mantiene en la conciencia de las personas una percepción ideológica de realidad con tintes claramente androcéntricos que impregnan las conductas particulares a través del dominio masculino falso que muestran. Bien, sí. Bien, incluso llegamos a hablar de un significado o de la dimensión, de la doble dimensión de violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación de masas, porque pues, en realidad impiden procesos necesarios, podríamos decir, de cambio y de transformación de la propia estructura social. Es decir, realmente son instancias tremendamente responsables, en este caso, a través de la dinámica propia que usan, ¿no?, la propia comunicación mediática, que en principio está alejado de forma manifiesta de estos contenidos realmente de violencia simbólica de los cuales estamos hablando en estos momentos, ¿no? Entonces, pues, cómo impiden fuertemente unos procesos de transformación necesarios, ¿no?, pues pensamos que ahí reside además este segundo aspecto, esa segunda dimensión de la, digamos, de la violencia simbólica pues, que ejercen. Y esa dinámica anula además, esto también es una cuestión importante aducir en este contexto, los muchos esfuerzos, podríamos decir, políticos, que intentan actuar, y desde hace muchos años, estamos hablando también, bueno, pues de la ley integral de la violencia contra las mujeres, ¿no?, ese tipo de cosas. Es decir, ya llevamos 10 años pues, y nos preguntamos por qué no vamos a mejorar o por qué no estamos mejorando en esta temática. Parece incluso pues, que los actos de violencia van en aumento contra las mujeres, sobre todo pues, los actos de violencia directa, pero también bueno, pues, los propios actos violentos que están presentes en imágenes denigrantes de las mujeres en la publicidad, etcétera, 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 ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con esta doble dimensión de violencia simbólica que está presente en pues, digamos, en los medios y los medios tecnológicos modernos de la información y de la comunicación. Voy a muy brevemente pasar al punto 3 para presentar y hablar de algunos datos empíricos de investigación pues, que en el caso
que nos ocupa se refieren fundamentalmente al medio televisivo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues la hipótesis central que defendemos atañe pues, a las imágenes y mensajes mediáticos, como decía antes, que pertenecen pues, a medios y campos mediáticos diversos, pero particularmente proceden de nuestras investigaciones que estamos realizando ya desde principios de los años 90, pues, en relación con el medio televisivo. Conjuntamente con los nuevos medios tecnológicos, indudablemente, pues uno de los más, digamos, relevantes en nuestra sociedad, como bien sabemos, ¿no? No obstante, pues, nuestros datos están corroborados también en los análisis, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Donde efectivamente también se confirman una y otra vez pues estas tesis de la subrepresentación de las mujeres, ¿no? Y además pues una imagen que muestra que siempre son secundarias, decorativas o sexualizadas al servicio de los hombres, ¿no? Bueno, pues concretamente resultados también de un proyecto de investigación de nuestro equipo de investigación, pues en este caso del profesor García Marín, que trabaja con nosotros. También están confirmados realmente estas hipótesis para los juegos online, que transmiten una visión desoladora de las mujeres que aparecen como meros objetos al servicio del jugador, en entornos terriblemente extremos, de violencia extrema, en entornos terribles de violencia extrema, ¿no? Y cada vez más vemos cómo también esta hipótesis está confirmada en cuanto a esta problemática a la que se apuntó también hoy por la mañana, de las que se va a hablar también en el marco del Congreso, pues que en relación con el así llamado fenómeno del ciberbullying, ¿no? O sea, el ciberacoso, como se diría, ¿no? Los resultados de una investigación nuestra, ya refiriéndome a esta investigación de modo más preciso, que investiga la violencia simbólica y su influencia socializadora en jóvenes concretamente, ¿no? Se centra, pues, o se centró en su momento en los diarios de mayor audiencia en España, ¿no? Con un registro pues, de 2.767 noticias, bueno, pues, pues en su momento con los programas de mayor audiencia pues, en España, pues, que eran los telediarios de Antena 3 concretamente pues, y de la Primera. Y bueno, pues los datos confirman claramente pues, esa función ideológicamente regresiva y las implicaciones de violencia simbólica para con los roles de género y su significado pues, en relación con una falsa reconstrucción en esta muestra, una muestra representativa de jóvenes entre 13 y 15 años. En cuanto pues, a algunos datos, solo los más importantes, me están indicando que me queda poco tiempo, por tanto no voy a poner los gráficos que tengo también pues, al respecto. Vemos que en el 91,2%, o sea, estamos hablando pues, por encima del 90%, que es muchísimo, pues de las noticias aparecen varones. Los varones están siempre presentes, absolutamente siempre. Solo en un 8,8% de las mismas no están, o sea, están siempre, ¿vale? En cambio, pues la presencia de las mujeres y la simple presencia, estamos hablando en estos momentos solo de la presencia, se sitúa aproximadamente un 75%. O sea, no parece así a primera vista, mucho menos, son 3/3 frente pues, prácticamente a un 100%. Pero los datos luego, bueno, pues digamos, bueno, cuando van cambiando, por ejemplo, cuando hablan, y desde luego, pues ya cuando nos centramos en los temas,
hay un dominio pues, tremendo con respecto a temas, podríamos decir, de relevancia social, donde las mujeres no aparecen. O sea que luego el análisis por temas, diríamos, por aspectos mucho más ya desmenuzados, muestran todavía pues, esa invisibilidad de las mujeres pues, mucho más, y esta invisibilidad va a ser mucho más manifiesta, ¿no? Pero en este caso, de todas formas, pues la distribución porcentual de las personas que hablan, porque una cosa es la imagen, otra cosa son las personas que hablan, ahí ya vemos como 2/3 de los hombres hablan y en cuanto a las mujeres solo 1/3, se invierte. Es decir, el dominio sigue estando, pues, está mucho más acusado todavía en cuanto pues analizamos realmente pues, si hablan, los contenidos, etcétera, 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 ¿no? La subrepresentación de las mujeres se hace todavía más palpable cuando entramos en las frecuencias temporales. Las intervenciones de más tiempo, en el 100% de 6 minutos, porque eso es mucho en el telediario realmente, corresponden a los varones. O sea, ahí no hay dominio de mujeres nunca. Bueno, pues estas son aquí estos datos. Con respecto a los datos, tendría que decir también que en la muestra de las y los jóvenes pues hemos indagado también sobre los mecanismos de identificación con personajes, ¿no?, que aparecen realmente pues en las imágenes y en la televisión, ¿no? Entonces, hay que decir que las identificaciones son tremendamente distorsionadas para las mujeres. Las propias mujeres se identifican generalmente con personajes masculinos, ¿no? Y además, pues es un hecho que cuando se les pregunta por los motivos por los cuales piensan que salen en la televisión hombres y mujeres, los motivos diferenciales, dicen, o sea, son 2 frases literales que voy a decir, y es característico, ¿no? Las mujeres salen por ser guapas, atributos sexuales, de cuerpo, etc. Y los hombres por ser importantes. Es literalmente una frase que aparece tal cual como lo he dicho ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, digo, no es ahora el lugar, no puedo efectuar un análisis más pormenorizado de los resultados, pero es en realidad pues muy desalentador lo que estamos viendo, ¿no? Y los datos confirman claramente pues, nuestra hipótesis acerca pues, de la subrepresentación femenina y del superprotagonismo masculino, ¿no? Pues que, bueno, como ya decía antes, pues va a ser cada vez más en cuanto al análisis más pormenorizado, ¿no? Los datos plasman los elementos estructurales y culturales de la violencia simbólica contra las mujeres a través de la subrepresentación constante de las mujeres. Y aquí estamos hablando realmente de los elementos que intervienen en la reconstrucción, luego, pues, de los elementos referentes con respecto a los roles de género, de forma inconsciente, por supuesto. No estamos hablando ahora de una reconstrucción, de procesos de reconstrucción conscientes, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de una dinámica tremendamente peligrosa precisamente por eso. Y además, pues en un principio, alejado de lo que es realmente la cuestión precisa de la violencia contra las mujeres, ¿no? Aún siendo también, hay que decirlo, que en las redacciones, eso es un dato curioso, en las redacciones en estos momentos del medio televisivo, el 75% son mujeres, redactoras, mujeres periodistas, con los mejores expedientes, acceden también más, podríamos decir, fácilmente, entre comillas, a puestos, ¿no?, de ese tipo. Ahora bien, los puestos directivos, no voy a hablar ahora de ello, pues ahí representan una absoluta minoría, ¿no? Bueno, pues y ya, sin más, ya para concluir un poquito, en cualquier caso, los datos de nuestras investigaciones están publicadas. Además, bueno, hay incluso pues, una publicación absolutamente reciente que acaba de salir de este año donde hablamos, una publicación internacional, donde hablamos también precisamente de la violencia contra las mujeres, la explotación sexual, ese tipo de cosas,
También tenemos una publicación donde hablamos concretamente de la cuestión de las redes, ¿no? Postmodernismo y redes sociales, ¿no? Entonces, pues nos permite concluir, desgraciadamente, pues que la realidad transmitida por los distintos medios refleja una realidad androcéntrica y una violencia simbólica extrema para con las mujeres, y constante, ¿no? Las mujeres son invisibles, sistemáticamente agredidas, tratadas de forma vejatoria, violentadas, acosadas y agredidas, indudablemente. Los datos indican cómo se impide de forma sistemática una identificación positiva referente a la identidad de género femenino, pues de lo que les estuve hablando un poquito en relación con la parte referente a los jóvenes de nuestra investigación, con nociones de protagonismo social, dinámica en la que reside precisamente la violencia simbólica en relación con el colectivo femenino y que tiene fuertes implicaciones para la socialización de género. Se confirma cómo los medios y los nuevos medios tecnológicos de la comunicación e información se han convertido realmente, y esta es realmente tremendamente desolador, pero es la tesis que defiendo con insistencia, realmente son las instancias que se han convertido en las instancias de socialización más eficaces para la reproducción de la estructura androcéntrica a través de su función ideológico-regresiva para con los roles de género. Aparte ya, digamos, de la escuela, podríamos decir, de las instancias políticas, las políticas que pretenden contrarrestar, o las políticas que pretenden, en definitiva, pues prevenir en cuanto a la temática de la violencia contra las mujeres en los jóvenes, ¿no? Pues son realmente las instancias más poderosas que garantizan eficazmente la reproducción de esta estructura androcéntrica que a su vez constituye la base de la violencia contra las mujeres, tal y como lo había dicho. Bueno, lo voy a dejar aquí porque espero que de alguna manera podamos hablar ahora de la importancia realmente de la educación, de procesos educativos para poder romper con esa dinámica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rita. Yo creo que ha sido una ponencia absolutamente interesante, como desde esa línea de investigación que llevas tanto tiempo emprendiendo, volvemos a ratificar, tanto en lo cualitativo como en lo cualitativo, que los medios socializan, que los medios deberían ser más eficaces en ese romper brechas y en ese visibilizar a las mujeres del siglo XXI en todos los ámbitos de representación y de trabajo en las que somos y estamos, pero que desgraciadamente, según las conclusiones de tu investigación, realmente todavía no es así. Vamos ajustaditos de tiempo, me dice la organización, pero no nos podemos levantar de aquí sin dar esa oportunidad de que haya reflexión, de que haya debate, de que haya participación y de que haya pues también preguntas sobre algún aspecto concreto de la ponencia de nuestra doctora Rita. Así que abrimos un turno de palabras y sí rogaríamos bueno, que las expongáis con el tiempo suficiente, pero también con la suficiente concisión para que dé tiempo a la máxima participación. Y bueno, me dice también la organización que tenéis unos papeles donde podéis apuntar también todas las preguntas. Si no diera tiempo, pues se responderían a través de la plataforma digital que ya conocéis todas. Así que adelante y abrimos ese turno de preguntas. Desde aquí no se ve bien, ahora veo mejor. Aquí. Es que estas luces impiden ver la cara a las personas. Sí, la enfoco. Sí, estamos en un escenario. Sí, buenos días. En primer lugar, bueno, me presento, soy Elena Marín de Espinosa, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Y en primer lugar quisiera felicitar a la ponente, a Rita, por su intervención
y plantear, bueno, que nos ofrece un ambiente muy desolador, ¿no? Que vemos que todavía se sigue arrastrando pues los roles que tradicionalmente se le han asignado al hombre y a la mujer. Yo, desde luego, reflexionando sobre este tema, pues sí había observado, al menos por parte de los medios de comunicación, que habían roto ya la frontera cuando se ofrecen noticias sobre violencia de género, que han dejado de dar esa noticia como crímenes pasionales, ¿no? Y ya por lo menos han permitido sensibilizar a la población y destacar que existe realmente la violencia de género, y han hecho un papel muy importante los medios de comunicación, dándole enfoque adecuado a la noticia. Por ello, lo que yo quería plantearle, si en ese estudio que ha reflejado usted, en relación con los problemas de violencia de género, de lesiones y muertes, si ha notado que todavía lo que usted ha planteado, pues todavía hay ese desfase entre la realidad, ¿no?, o entre lo que se informa y lo que es la realidad. Esa era la cuestión. Si en concreto se ha estudiado en ese informe que nos ha presentado el tratamiento que se le da por parte de los medios de comunicación a la violencia de género. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya contesto. Vamos a ver, nosotros específicamente ese no ha sido el tema de la investigación. Hemos hecho grupos de discusión acerca de las imágenes y percepciones de los jóvenes acerca de la violencia contra las mujeres. Y ahí, bueno, pues y a través de cómo realmente lo perciben. Lo curioso ahí, lo que tengo que comentar es que las y los jóvenes no se dan cuenta realmente de que los medios y los nuevos medios tecnológicos transmiten contenidos violentos para con el rol de género femenino. O sea, eso es curioso, está confirmado una y otra vez en distintas investigaciones nuestras, ¿no? O sea, que realmente no perciben que haya un trato desigualitario entre hombres y mujeres, porque claro, nuestra cuestión va más allá de la investigación concreta de la representación de la violencia, porque usted lo que decía es cierto que parece que ahí hubo recomendaciones, desde luego desde hace años ya estamos en plataformas acerca de esto. Pero de lo que yo ahora comentaba, y yo creo que eso es mucho más nefasto, son las propias bases que sostienen realmente pues esa violencia a nivel estructural y cultural. Y los medios, ahí es muy difícil, pues no se trata, es decir, en ese sentido, no se trata de que los medios den un tratamiento específico o diferente a la cuestión de la violencia contra las mujeres. Eso es lo de menos. O sea, lo que hay detrás, lo que realmente sostiene, mantiene, fundamenta, son las concepciones de los roles de género y es, digamos, la insignificancia del protagonismo social de las mujeres. Ese es el tema. Es decir, que mantiene la verticalidad en el pensamiento de las personas y que justifica, y tremendamente lo estamos viendo ahora en los jóvenes, incluso ha reforzado, por decirlo así, en jóvenes esa visión, es decir, de que visiones y definiciones, podríamos decir, estereotipos machistas. Los chicos jóvenes, súper jóvenes, que vigilan a su novia y lo ven como lo más normal, la insultan, ¿no? Ese tipo de cosas que estamos también investigando y viendo en la red y que en absoluto lo conciben, bueno, pues como algo anormal. Entonces, estos aspectos son los que están presentes en los medios de comunicación y ni siquiera, es decir, reclamando un tratamiento especialmente favorable a las mujeres. Lo único que estamos comentando aquí es que los medios no representan, digamos, el protagonismo social de las mujeres realmente existente, con lo cual, claro, invisibilizan doblemente a lo que somos las mujeres y lo que hemos conseguido. Entonces, claro, estamos hablando en educación, estamos hablando en programas de concienciación, en programas de información política, etcétera. Estamos hablando, bueno, pues de cuestiones en las que realmente, contra las cuales realmente, pues esas campañas, a nivel de campañas no podemos hacer nada, porque hay una instancia que realmente, insisto, a nivel, o sea, desde un punto de vista socializador, yo soy profesora, soy catedrática de Sociología y Educación, concretamente, es decir, desde un punto de vista socializador y educativo,
eso es lo más nefasto. O sea, que se han convertido en las instancias que garantizan absolutamente pues esa reproducción y producción y generación, diríamos, ¿no? De los estereotipos y de esa realidad androcéntrica. Ese es el gran problema. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es intervenir aquí para lograr una posibilidad, yo no voy a decir ya para lograr la transformación, porque es que no me atrevo, después de tantos años, es que no me atrevo a decirlo. Y lamento tener que ser, en este caso, pesimista. Pero creo que la única manera es realmente de tener una posibilidad, es intervenir ahí y desde el ámbito de la educación conscientemente. Y es más, entiendo que deberíamos de trabajar con estas cuestiones a nivel de contenido educativo en los distintos niveles educativos, desde luego. En relación con los roles de género, no solo en relación con la violencia, es que la violencia es el resultado más extremo, si cabe, pues de esa verticalidad de las relaciones intergénero. Muy bien, había un compañero por aquí que levantó la mano y aquí otra compañera. Sí, pues como queráis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bakunin Sosa y soy licenciado en pedagogía. ¿Me levanto? ¿Mejor? Sí. Soy licenciado en pedagogía y actualmente trabajo como educador social en un centro de internamiento terapéutico de menores. Yo tenía varias cuestiones. La primera, evidentemente, es por lo que he visto en los folletos y demás, solo hay una representación de una persona del Canal Sur. Creo que mi pregunta es ¿por qué no hay más representación de los medios de comunicación en este congreso? Después otra pregunta es, se ha hablado de las noticias, ¿no? De la investigación está basada en las noticias y creo que donde más, o un factor más incisivo en la transmisión de roles es la publicidad. La publicidad es un factor, vamos, devastador en lo que son los roles de género y sobre todo los roles sexistas y sexuales, ¿no? Y mi pregunta es ¿por qué no se castiga los distintos tipos de violencia igual que se castiga la violencia directa? Es decir, la violencia simbólica se debería de castigar igual y la violencia estructural igual que la violencia directa. Entonces, ¿qué opina al respecto de eso? ¿Por qué no se castiga ese tipo de violencia igual que la directa? Bueno, muchas gracias. Siempre me gusta ver las caras, pero estamos aquí como, pues sí, en un escenario, aunque entiendo que no debe ser escenario porque estamos en una relación dialógica, deberíamos de estar. Pero bueno, lo que está diciendo desde luego sobre el papel de la publicidad, esto es otro aspecto que nosotros además pues dentro del propio equipo lo estamos investigando, muy importante porque parece en principio bueno, pues que está muy alejado también del tema y lo que estamos viendo pues ahí están bueno, cambiando los formatos, pero realmente los contenidos, digamos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo también pienso que se debería, desde luego, actuar con mucha más precisión y legislativamente se puede, desde luego, yo creo que hay legislación suficiente, tanto a nivel nacional pues, como a nivel autonómico en el contexto español, incluso pues, se está hablando del tema a nivel, digamos, también europeo, ¿no? Para poder actuar con mucha más contundencia en ese sentido. Pero claro, como la dinámica del mercado es vender, 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 ahí es más, estamos viendo incluso cómo el cuerpo de las mujeres está todavía más instrumentalizado, si cabe, si eso es posible, que por ejemplo en los años 60. O sea que esto es un hecho. En la moda, todas esas cuestiones a las que usted creo que se refiere, son cuestiones importantes y yo creo que ahí se debería de actuar, ¿no? Ahora bien, también es verdad que es muy difícil, porque como estábamos hablando, bueno, pues la violencia cultural y estructural, estamos hablando de procesos, se debería de actuar y hay que mirar de qué manera podemos actuar ahí. Es decir, no es, quiero decir, a nivel de perseguir, ¿no? Pues punitivamente, hablando
pues actos que entrarían aquí. Yo, insisto, pienso que la manera es, usted es también pedagogo en este caso, la manera es a través de la educación, es la única forma, y una educación que pueda llegar realmente a todas las mujeres, a todos los hombres, ¿no? A todas las niñas, todos los niños. Estoy hablando pues, de los contenidos de la educación pues, infantil y de la educación general básica, pues fundamentalmente desde una óptica, como no, de educación pública, claro está. Muy bien. ¿Sí? Hola, buenos días. Me llamo Silvia Gómez, soy pedagoga y formadora en política y de igualdad, ¿no? Bueno, a la cuestión que comentaba Rita, de por qué no hay más mujeres también, bueno, somos muchas mujeres en todas las esferas, pero no estamos presentes también en los puestos de poder. De verdad que me parece muy alucinante como, por ejemplo, la directora de la patronal hace poco decía que el problema que supone contratar mujeres. También empresas como Google, o no recuerdo bien, no quiero no meter la pata, creo que decía que las mujeres en periodo fértil sería bueno congelar sus óvulos. También hay un estudio de jóvenes del informe Andalucía Detecta que ha dicho que el 24% de las personas jóvenes dicen que el lugar de la mujer debe estar en el hogar. Después, hace poco, Hipercore ha sacado unos bodies que decían el hombre inteligente como papá, guapa como mamá, en fin. Existe el Observatorio contra la Publicidad Sexista. Sé que se denuncia y se quitan estos productos, pero ¿qué consecuencias más? Por ejemplo, un programa como Mujeres y Hombres y viceversa, ¿cómo se permite? ¿Cómo la Fundación, no sé si es la Fundación Audiovisual la que tiene que prohibir este tipo de atentados contra la igualdad? Eso es lo que yo me pregunto como pedagoga. Sí, Muy bien. Estoy de acuerdo. Vamos a seguir con él. ¿Tú quieres decir algo? Seguimos con él. Sí, no, bueno, no sé, yo estoy totalmente de acuerdo con las personas que acabo de hablar. Desde luego, en estas cuestiones, pues también eso, los datos, estaba citando datos también de la encuesta de la juventud, ¿no? Las cuestiones que aparecen ahí también en cuanto a las imágenes de hombres y mujeres. Es decir, pues es realmente muy desalentador, ¿no? Y creo que hay que actuar, desde luego, con mucho más rigor. Lo que pasa es que, claro, también a veces, ustedes saben perfectamente que en el ámbito de la publicidad se juega concretamente con estas cuestiones. Pues aparece pues digamos un anuncio con unas nociones especialmente machistas y saben que va a haber pues una polémica y luego aumenta la venta del producto. Es que eso es lo tremendo en el caso. Hay que ir pensando también en unas actuaciones políticas mucho más rápidas, yo creo. Y también, bueno, pues vuelvo sobre lo mismo. La cuestión es, hay que trabajar con las y los jóvenes para que sean capaces realmente de desentramar esa dinámica androcéntrica de fondo. Yo creo que esa es la cuestión, el quid de la cuestión. Sí, ahora mismo hay pedidas 2 palabras de 2 grandes periodistas, ahora les vamos a dar la palabra, pero como directora del Instituto Andaluz de la Mujer sí me gustaría decir que ese estudio Detecta es desde el 2011 que se hizo y fue acompañado de un plan de acción. La última acción de ese estudio Detecta ha sido la aplicación, la APP móvil Detecta Amor, además de muchas otras. Este estudio precisamente estaba muy en sintonía con lo que nos contaba Rita, pretendía adentrarnos en la esencia de cómo perciben la realidad nuestros jóvenes y ver en qué frases no detectaban sexismo o no detectaban machismo, o en qué frases que tenían repercusión para la violencia de género les pasaban desapercibidas. Hasta un 65% dijo que los celos son una prueba de amor. Un 24% no detectó sexismo en esa frase, pero esos datos proporcionales son con respecto a la muestra que se entrevistó en 2011, que fueron aproximadamente unos 2.500 chicos y chicas jóvenes. Tiene la palabra Inés Alba. Hola, soy Inés Alba y dirijo Canal Sur Radio. He tomado un poco la palabra por responder al compañero, pero también porque creo que el tema nos afecta mucho a un montón de profesionales, de hombres y mujeres que trabajamos en la información y
y que, bueno, hemos sido aludidos de forma directa. Primero diré que en Canal Sur, en fin, independiente de la gente que esté en la lista, estamos como el resto de los medios trabajando. Ha habido aquí varios equipos cubriendo para contárselo a nuestra audiencia. Existe un código hecho con el Consejo Profesional para el Tratamiento de la Violencia de Género, precisamente porque la sociedad nos pone en retos para los que debemos irnos preparando continuamente. Trabajamos de forma constante con la Dirección General y con el Instituto de la Mujer. Es decir, somos un medio público y tenemos la obligación de hacerlo bien y de que nos lo exijáis. Por lo tanto, quiero decir que intentamos trabajar en esa línea. Pero yo quisiera reflexionar algo sobre lo que se ha dicho aquí. Sin duda los medios pueden ser el peor instrumento para todo lo que estamos hablando, pero yo creo que desde luego si nos quedamos en la punta del iceberg podríamos tener un grave problema. En el supuesto caso de que contáramos la sociedad como nosotras creemos que debe ser, como nosotros creemos que debe ser, eso no cambia la sociedad. Y voy a explicarlo de una forma muy clara. Hombres, mujeres y viceversa, otros productos. Si la sociedad tuviera fuerza para oponerse a ellos, os aseguro que los anunciantes se acabarían marchando y el programa lo acabarían quitando. O sea, ha ocurrido excepcionalmente. Ya sé, y voy a decir más, en este país tampoco existe una regulación que ayude a eso, pero son las dos cosas. Son las dos cosas. Es una actitud cívica, activa de los ciudadanos y exigente hacia los medios de comunicación públicos y privados, porque lo que está pasando ahí nos atiende. Y otra, que exista, como existe en Andalucía, que solo existen en Cataluña y en Andalucía, consejos audiovisuales. ¿Por qué no puede el Consejo Audiovisual de Andalucía entrar en nombre? Porque no es una cadena andaluza, pero puede hacer informes y los hace, me conste, porque los ha hecho. Entonces tenemos muchos problemas. Uno, que desde la base la sociedad necesita la educación que ella ha dicho, nuestra ponente. Segundo, que los medios intentamos hacer bien nuestro trabajo, es decir, no hacer estereotipos y no alimentar eso. Pero es difícil porque la sociedad que reflejas muchas veces ya es así, pero se puede trabajar por ahí. Y desde luego, como ciudadanos, pedir consejos audiovisuales, consejos reguladores, autorregulación en los medios y, como ciudadanos, presionar a los medios cuando haya un producto que nos resulte intolerable. Y yo creo que en el caso de las mujeres hay bastantes situaciones en las que se podrían movilizar y, desde luego, en cuanto les toca el bolsillo, como pasó con un programa que había en Telecinco por la noche y los anunciantes decidieron retirarse, el programa desapareció. Es decir, que sí tenemos instrumentos, pero necesitamos, y nosotros, por supuesto, autocrítica y mejorar todo lo que podamos, y para ello contamos con todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Inés, nuestra directora de Canal Sur Radio y una compañera también de Canal Sur Radio, periodista, también nos quiere comentar. Yo, de Canal Sur Televisión. Yo por alusiones. Yo no estoy en la lista, ni estaba invitada. Soy redactora y he hecho muchas noticias de violencia de género en los últimos años. Los redactores de calle hemos cambiado completamente y lo hemos hecho solos. Me explico, con la ayuda de las víctimas, con nuestra propia integridad, intentando encontrar fórmulas valientes y atractivas para que la gente no cambie a otros canales, a canales privados donde hay morbo, donde hay amarillismo, donde se dan todos los datos de la víctima, donde no se hace pedagogía. Y estoy aquí en defensa de muchos compañeros que todos los días les veo trabajar llenos de dudas éticas, de dudas formales, con mucha valentía y muy pocos medios. Se han ido corriendo todos, no porque no les interese lo que aquí se diga, sino porque lo van a intentar hacer lo mejor posible. Y yo he tenido el privilegio de que hoy me den la mañana libre para escuchar a la gente. Y francamente, yo creo que hay mucho divorcio entre muchas instituciones y muchos, sin nombrar nada y sin querer decir que no tenga que haber científicos y comités expertos que siguen luchando contra esto. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, que me ha visto trabajar, sabe lo que le digo. Y os quiero pedir ayuda desde los institutos, desde las asociaciones de mujeres, para que nos enseñéis a hacerlo mejor. Porque nuestro reto no está en dar un paso atrás y hablar con eufemismos y hablar con miedo, sino encontrar nuestro lugar en el mundo y contarlo de una manera atractiva y valiente para que la gente no cambie de canal. ¿Vale? A ver, hombres y mujeres y viceversa, porque hay algo muy enraizado en el género humano. Es difícil hablar de esto sin que la gente piense, ya está,
feminista de turno, el progre de turno, ya está el rollo este, ¿vale? Hay que hacerlo de una manera distinta. Y yo estoy cargada de dudas formales y éticas y he venido a pediros a todos ayuda para que les digáis a vuestros hijos que nos escuchen, que escuchen otras cadenas, ¿vale? Y en vuestras familias, que también las pongáis, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme y hoy yo quería ser la voz de todos mis compañeros, enorme, de cómo contarlo viendo a víctimas que nos decían cuando apagábamos la cámara que estaban amenazadas de muerte, teniendo un código ético y pasándolo mal porque teníamos prisa, porque nos hubiéramos quedado a escucharlas muchas veces y hemos tenido que ir a contarlo a las redacciones, con poco tiempo y mucha voluntad, encajándonos entre noticia de político y político. Así que lo que le voy a decir a la profesora hoy presente es que yo sé que hablamos y que lo hacemos en una sociedad que es machista, pero en este momento nosotros también somos víctimas. Muy bien. Yo me vais a permitir que como periodista licenciada en Ciencias de la Información me una también a mi reconocimiento, mi apoyo y mi aplauso a todos esos trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que diariamente se parten la cara desde sus medios, desde sus ámbitos de responsabilidad, desde las calles, desde al filo de la información, muchas veces sin horas, sin tiempo, deprisa, pero para dar la mejor información y que lo hacen además desde esa perspectiva de género y de esa perspectiva valiente. Yo creo que ellos también y ellas también son víctimas de esa misoginia cultural y transversal, y hay que diferenciar lo que es un medio de comunicación o incluso de lo que son sus productos, de lo que son sus trabajadores y sus trabajadoras. Para ellas todo mi reconocimiento. Tiene la palabra Rafaela Pastor y cerraríamos el turno. Yo quería decir algo aún. ¿Hay más? Perdón, no te había visto. Bueno, pues tenemos dos turnos de palabra. Y cerraríamos, seguiríamos a través de la plataforma, si os parece, por contribuir a la organización horaria, que también es importante. Bueno, yo quería decir aún algo también. Sí, compañera, os rogamos cierta brevedad, dada ya la hora. Me llamo María, soy feminista, soy madre y soy psicóloga, entre otras. Quería darle las gracias a Rita y quería dar aliento a la sala. Estoy totalmente de acuerdo, pero os voy a contar una cosa muy simple. Yo me he tragado toda la serie de televisión habida y por haber con mi hija y con mi hijo. Machista, tremenda. En los anuncios. Entonces, yo como madre siento que, a pesar de todo lo que existe, toda la desgracia que existe, yo tengo un hijo y una hija que son los dos feministas 100%. Y me he tragado todo. Ahora, un anuncio machista. Hay que levantar desde chicos, hay que poner los cuernos a la tele. Una escena donde se esté haciendo sexismo, ¿no? Hay que decirla. Hay que sacar chistes, hay que sacar ridiculizaciones. Y incluso me dicen, es que hay que ver cómo eres, todo es machista. Digo, sí, pues es que todo es machista, es que es así. Entonces, yo os digo que es que eso hay que currárselo muchísimo. Yo no he dicho, no se puede ver esta serie, porque los niños, si la quieren ver, la ven. La tengo que ver con ellos. Y a mí, por lo menos, de verdad que me ha resultado. Simplemente esa aportación, por si viene bien. Muchas gracias. Bien, gracias. Rafaela. Sí, buenos días. Mi nombre es Rafaela Pastor Martínez y presido la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Felicitar a la ponenta y a las personas que habéis organizado este congreso. Me ha animado el público a intervenir y me ha animado el público porque efectivamente la violencia contra las mujeres no surge de hoy para mañana, ni al individuo se le ocurre darle una bofetada o menospreciarla con la palabra. La violencia es el resultado de toda una cadena de despropósitos que padecemos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Como estamos hablando de educación, pues yo quería decir primero que nosotras no seamos violentas con nosotras mismas cuando no nos nombramos como redactoras, como nosotras, como abogadas, como médicas, como periodistas, como interlocutoras, como alcaldesa, como concejala, ministra, etcétera. Y además,
pido por favor que cumplamos con el Estatuto Andaluz, que tiene un artículo donde dice que hay que erradicar el lenguaje sexista. Con esto quiero decir que las leyes ya las tenemos, pero tendríamos que instar a las instituciones y empresas, sindicatos y demás que no las cumplen, que las cumplan. Así, si hacemos eso, las madres y los padres cogemos los libros de texto, María Osuna, y les decimos a las editoriales que basta ya de hablar todo el tiempo de Fernando el Católico y no de Isabel la Católica, que basta ya de hablar del mío sí y no hablar, por ejemplo, de Juana la Loca. Y en este país, por ejemplo, que se dejen de hablar de tantos chicos y empiecen a hablar de nuestras filósofas feministas o de nuestras políticas, que las tenemos: Amelia Valcarce, Alicia Millares, Amparo Rubiales, Micaela Navarro, tenemos 3.000. La no paridad en los medios de comunicación, Inés Alba. Yo con esta intervención, todo mi aprecio y mi cariño a Inés Alba, porque menos mal que de vez en cuando se le ocurre a alguien poner a una mujer de directora en los medios para que se dé cuenta de estas cosas. Así que gracias, pero tenemos que luchar porque la paridad se cumpla en Andalucía, no solo en el Parlamento andaluz, sino en los colegios, en las direcciones de los colegios, en las direcciones de las universidades, que solo tenemos un 13% de catedráticas, y de rectoras en Andalucía creo que estamos a 0, en el resto de España, una me dice Lina Galvez. Bien, todo eso ayuda a la violencia contra las mujeres. La exclusión de las mujeres en los medios de comunicación. Ahora, como estamos en crisis, a las ruedas de prensa vienen solo varones. Ya hemos terminado con las mujeres periodistas. Los programas, por ejemplo, de Toros para Todos. Por favor, retiren ese programa. Por favor, retiren el Toro para Todos. Porque, primero, bueno, yo es que soy ecofeminista, o sea, y defiendo la madre naturaleza y también a los animales. Pero lo de todos y los toros, ahí estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos, en esa fiesta sangrienta. Bien. Luego, los programas donde las mujeres buscamos novios. Nosotras las mujeres queremos ahora buscar cátedras y queremos buscar medios de comunicación para que estemos, pero que no nos condenen hasta que nos morimos con 80 años a decir que no se puede vivir sin pareja. Eso para varones y para mujeres, porque sobre todo para nosotras las mujeres es cuando se produce la violencia. Luego, la brecha entre los varones, ya lo he dicho, la expulsión de las periodistas también. Con esto, termino con esto. Tenemos el mundo que, la sociedad en la que tenemos es el reflejo de nuestros haceres. Empecemos, por ejemplo, como se ha dicho en el último feminario, reflexionar por qué las mujeres, sin decir ni pío, le ponemos los apellidos a nuestra hija y a nuestros hijos de nuestro compañero. Y los apellidos de la madre se pierden. Buscarlo en el diccionario, ¿qué quiere decir? Investigar un poquito y verás cómo si nosotras darnos cuenta, porque a ellos sí se la dan, pero claro, ellos es normal que no quieran perder los privilegios que tienen. Nosotras somos las que tenemos que ir sacando el pizarrín todo el día y decir, oye, ¿y por qué no te da igual que se llame la criatura como yo, el primer apellido? Vamos a ir cambiando. Muchas gracias. Gracias, Rafaela. Rosa. Una reflexión muy breve. Supongo que saldrá, pero siguiendo con las intervenciones que ha habido y que estamos hablando a varios niveles, se está hablando de un nivel estructural y del nivel estructural, los medios, el ejercicio del poder analizado por psicólogos, por sociología, es decir, el ejercicio del poder se vale de los medios de comunicación para esa creación simbólica, más allá de la ética y del buen trabajo profesional de determinadas personas. Entonces, la reflexión es, si hay y sabemos que hay unas fuerzas regresivas, que estamos el patriarcado está desplegando a través de muchas fuentes, están desplegando una ofensiva muy grande. Entonces, en este país se ha apostado hasta ahora por la autorregulación de los medios. La reflexión es, y no, ya se ha dicho muchas veces, pero no sé si se está en proceso de trabajar en esa línea, la necesidad
de que la política lo que nos valemos es del BOJA, del BOE, para poder mostrar el modelo de sociedad que queremos. Entonces, si la autorregulación hemos visto que no es suficiente, que no garantiza, necesitamos la regulación legal para, como antes se ha dicho también por aquí, poder, con la participación activa, pero con el poder de lo colectivo, de la política y de la legalidad, eliminar un montón de programas y eliminar un montón de cuestiones de este tipo. Gracias. Gracias, Rosa. No, es que yo justamente bueno, simplemente ya ha habido ahora muchas cosas muy interesantes, simplemente enlazando con esto, claro. Yo no sé si es muy correcto, políticamente correcto, como se suele decir, pero desde luego yo también creo que el problema de fondo es la dinámica de mercado, digamos la dinámica de las audiencias, ese tipo de cuestiones precisamente a los que usted ahora hizo referencia, la autorregulación. Yo creo que no puede ser. No puede ser, esa es mi opinión. Entonces, las mujeres periodistas, ahora la señora me parece que no está, somos víctimas, pero al mismo tiempo, y os voy a decir también, esto es así, es decir, nosotras las mujeres, las propias mujeres feministas, estamos reconstruyendo también, porque en nuestra mente también están los parámetros androcéntricos y patriarcales. Es decir, y esto es verdad, o sea, esto es así. Entonces, el tema de la concienciación es una cuestión fundamental. En general, usted habló mucho ahora de estas cuestiones, es decir, que estamos participando también activamente las propias mujeres en estos elementos estructurales. Por eso es tan complejo, tan complicado todo esto. Ahora bien, claro, está claro que todo el mundo, todas las mujeres queremos erradicar la violencia contra las mujeres, eso está claro. Entonces, los medios tienen un papel determinado del cual he hablado, pero también nosotras y todas las instancias sociales tenemos que tomar conciencia y, insisto, los procesos de socialización y educación son los que realmente aquí son la clave, o sea que no hay otra, pero en nosotras mismas también, es decir, nosotras mismas como feministas también, el lenguaje, usted habló ahora también, claro, del lenguaje, de ciertos mecanismos que están reproduciendo constantemente una visión androcéntrica, ¿está claro? Y nos cuesta, a las propias feministas nos cuesta usar un lenguaje diferente. Es costoso hablar de mujeres, profesoras, médicas. Llevo desde hace muchos años en esto. Al principio se me corregía siempre. No se dice médica, no se dice presidenta, pero sí se dice porque el lenguaje es un ente social vivo. Entonces, estas cuestiones forman parte, evidentemente, también de la violencia estructural, ¿no? Pero bueno, pues simplemente esa reflexión, pero entiendo claramente que las mujeres periodistas también somos víctimas, pero también, independientemente de esto, reconstruimos, incidimos en esa reconstrucción y hay que tomar conciencia también como profesionales de esta cuestión, pienso. Gracias. Muy bien, pues seguimos. Muchísimas gracias a todas por la participación y a nuestra ponente, Rita. Un placer escucharte. Gracias.